Nuevamente, hermanos, nos encontramos en esta mañana a la expectativa del cierre de esta semana. Nos sentimos grandemente bendecidos porque el Señor nos ha dado la oportunidad de estudiar y de compartir lo que hemos estudiado con ustedes. Sin embargo, no hemos hecho nada, solamente ponernos a disposición del Señor para poder realizar esta obra de estudio y de profundización en este grupo Entendidos en los Tiempos. Hoy vamos a iniciar con un himno para que todos entendamos la razón de ser de nosotros como pueblo de Dios, pueblo adventista que se prepara para la traslación. Siervo de Dios, la trompeta tocar. Cristo muy pronto vendrá. Siervo de Dios, la trompeta tocar. Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo la nueva llevar. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Quienes de Cristo no quiera anunciar, Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Montes y valles, canción entonar, Cristo muy pronto vendrá. Ondas del mar, vuestras voces vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Amén. Ese es ese santo y seña, hermanos queridos, de nuestros hermanos pioneros, y todavía sigue siendo para nosotros como iglesia adventista del séptimo día. Amén. Vamos a orarle al Señor en este momento, hermanos, y vamos a pedir su bendición para este estudio. Querido Dios, amante Padre que moras en el cielo, aquí estamos como tus hijos, Señor, sabiendo que el tiempo que vivimos es corto, es solemne y es muy importante, Señor. En esta mañana, como tus hijos, venimos ante tu presencia para que tu espíritu pueda llenar nuestra vasija y podamos así, Señor, comprender tus verdades, que ya han sido reveladas en tu palabra y en el espíritu de la profecía, pero que por falta, Señor, de entendimiento, no hemos comprendido a cabalidad lo que tú nos quieres hablar. Nos colocamos a tu disposición, Señor, en este día y en esta hora. Lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, cojamos nuestra espada del Espíritu, la palabra de Dios, el libro Conflicto de los Siglos y el libro Primeros Escritos. ¿Listo? Para poder comenzar el estudio. O sea que estamos haciendo un estudio todos. Busquemos, queridos hermanos, el capítulo 20 del libro Conflicto de los Siglos. Vamos a buscarlo. Aquí está, hermano. Capítulo 20, Conflicto de los Siglos. ¿Bien? La luz a través de las tinieblas. Luz a través de las tinieblas. Exactamente. Sí. Voy a empezar a leer y ustedes me van a ayudar. ¿Está bien? Como siempre lo hemos hecho. Estamos estudiando todos. La obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendentes analogías en cada gran movimiento de reforma o religioso. Los principios que rigen el trato de Dios con el hombre
son siempre los mismos. Los movimientos importantes de Ogaño concuerdan con los de antaño y la experiencia de la iglesia en tiempos que fueron en ciertas lecciones de gran valor para nosotros. Comprendemos, hermanos, que el Señor, tanto en Ogaño como en antaño, o sea, tanto hoy como ayer, tiene y ha tenido, ¿verdad? Para nosotros, lecciones de gran valor. Ninguna verdad se enseña en la Biblia con mayor claridad que aquella que por medio de su Santo Espíritu dirige especialmente a sus siervos en la tierra en los grandes movimientos en pro y el adelanto de la obra de la salvación. El Señor, el propósito del Señor es llevarnos a la obra de la salvación. Los hombres son en manos de Dios instrumentos de los que Él se vale para realizar sus fines de gracia y misericordia. ¿Qué somos nosotros en las manos de Dios, hermanos? Instrumentos. Muy bien, instrumentos. Cada cual tiene un papel que desempeñar. A cada cual le ha sido concedido cierta medida de luz adecuada a las necesidades de su tiempo y suficiente para permitir cumplir la obra de Dios que Dios le asignó. Es decir, el Señor es un Dios de orden, un Dios sabio, nos asigna obras, hermanos, y eso es todo, ¿verdad? Sin embargo, ningún hombre, por mucho que le haya honrado el cielo, alcanzó jamás a comprender completamente el gran plan de redención, ni siquiera a apreciar debidamente el propósito divino en la obra para su propia época. Me pareció muy importante, hermanos, entender que no todo está dicho, ¿verdad? Los hombres no entienden por completo lo que Dios quisiera cumplir por medio de la obra que les ha dado para hacer. No entienden en todo su alcance el mensaje que proclaman en su nombre. ¿Puedes tú descubrir las cosas recónditas? Vamos a abrir la palabra, hermanos, para entender esto que estamos diciendo. Vamos a leer Job 11:7. Tengamos también Isaías 55:8 allí. ¿Qué nos dice Job 11:7? Job 11:7 dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás a la perfección del Todopoderoso? Esa es una pregunta, ¿verdad? ¿Será que vamos a descubrir las cosas recónditas de Dios? Ahora Isaías 55:8 y 9. 25. Isaías 55. Porque 8. mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahí. Ahí está, ¿verdad? Nosotros no podemos, hermanos, llegar a comprender en totalidad lo que el Señor nos ha mandado a hacer, ni lo que nos quiere decir, porque Él es más alto que nosotros, ¿verdad? Así es. Sus caminos son más altos que los nuestros. Ahora vamos a irnos al capítulo 46 del mismo Isaías, el versículo 10, y nos dice que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. A veces nosotros no podemos comprender los designios de Dios y hoy vamos a estudiar, hermanos, en lo que estamos estudiando, en la secuencia que llevamos, cómo nuestros amados hermanos pioneros, pues en este gran chasco que tuvieron, ¿verdad? No alcanzaban a comprender y muchos se desanimaron en la fe, muchos dejaron el movimiento y siguieron allí perdidos en sus iglesias de Babilonia, de donde habían salido. Otros ni siquiera llegaron a la iglesia, se desanimaron totalmente. Pero aquí dice que Dios tiene sus designios y que nosotros no podemos
llegar a comprender todo, ¿verdad? Y ellos debían haber estudiado esto que estamos estudiando hoy nosotros con respecto a estos versículos para poder comprender realmente que Dios tiene un plan para nosotros, ¿ya? En la página de este mismo libro, vamos a leer la página 394 del libro Conflicto de los Siglos, pero ya les digo cuál es el capítulo. El capítulo es los Estados Unidos en la profecía. Es como la tercera página, donde dice los que habían aceptado la luz. ¿Qué título tiene, hermana Silvia? El capítulo es los Estados Unidos en la profecía. ¿Qué capítulo? ¿30 o qué? 26, el capítulo 26. 26. 26, Estados Unidos en la profecía. Dice, los que habían aceptado la luz referente a la mediación de Cristo y a su plenitud de la ley de Dios, encontraron que estas eran verdades presentadas por el capítulo 14 de Apocalipsis. Los ángeles de este capítulo constituyen una triple amonestación que debe servir para preparar a los habitantes de la tierra para la segunda venida del Señor. ¿Cuándo empezó entonces a sonar, hermanos, estas tres amonestaciones al mundo? En 1844, ¿verdad? La declaración "ha llegado la hora del juicio" indica la obra final de la actuación de Cristo para la salvación de los hombres. ¿Era importante esta proclamación, hermanos? Tremendamente, ¿verdad? Crucial. ¿Por qué? Porque esta declaración indicaba, hermanos, que la obra final de la actuación de Cristo para la salvación de los hombres había comenzado. Proclama una verdad, hermanos, que debe seguir siendo proclamada hasta el fin de la intercesión del Salvador y su regreso a la tierra para llevar a su pueblo consigo. ¿Hasta cuándo debemos seguir proclamando esta verdad, hermanos? Hasta el fin de la intercesión De del los Salvador. tiempos. Muy bien, hasta el fin del tiempo, hasta el fin del año, como dijo la hermana, ¿verdad? El año que el Señor dijo que venía a declarar, el año agradable. La obra del juicio, que comenzó en 1844, prosigue hasta que sean falladas las causas de todos los hombres, tanto los vivos como los muertos. De aquí que deba extenderse hasta el fin del tiempo de la gracia concedido a la humanidad. O sea, el mensaje del primer ángel, ¿hasta cuándo va? Hasta el fin del Hasta el tiempo fin de los tiempos. ¿De cuál tiempo? concedido a la humanidad. Tiempo de gracia. Hasta que Del finalice el tiempo tiempo de de la gracia. gracia, dice aquí. Hasta el fin del tiempo de la gracia concedido a la humanidad. Es decir, el mensaje del ángel va a ser proclamado hasta cuando se finalice el tiempo de la gracia, porque ya después de eso, hermanos, ya se terminó el juicio investigador, ya no habrá tiempo, ¿verdad? Y para que los hombres estén debidamente preparados para subsistir en el juicio, el mensaje les demanda: temed a Dios y darle gloria, porque y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Ya estamos? ¿Ya casaron la lectura? ¿Sí? ¿Ya estamos en la lectura? El resultado de la aceptación de estos mensajes está indicado en las palabras. En esto está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Para subsistir en el día del juicio, tiene el hombre que guardar la ley de Dios. ¿Qué debemos hacer, hermanos, para subsistir en este día? Guardar los mandamientos, la ley de Dios. ¿Y estamos en el día del juicio, hermanos? Sí. Muy bien. Estamos en el juicio. Esta ley dice, será la piedra de toque en el juicio. Es decir, sin la ley, pues vamos a ser juzgados por la ley, ¿verdad? Vamos a ser probados por la ley. El apóstol Juzgados también. y juzgados por la ley, claro que sí. Y también aprobados por la ley, ¿verdad? El apóstol Pablo declara: cuanto han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados.
En el día que juzgará Dios las obras ocultas por medio de Jesucristo, y dice que los que cumplen la ley serán justificados. Romanos capítulo 2, versículo 12 al 16. La fe es esencial para guardar la ley de Dios, hermanos. Ahí vamos al ingrediente adicional. O sea, nosotros no podemos guardar la ley de acuerdo a nuestra obra, ¿cierto? Sino por la fe. Dice que la fe es esencial para que la ley sea guardada. La fe es esencial. Pues sin fe es imposible agradarle. Y todo lo que no es de fe es pecado. Es decir, si usted guarda la ley, digamos como lo hacían los fariseos, ¿cierto? Por la letra nada más, las obras de la ley. Por eso nadie se justifica, porque sin fe es imposible. Y dice que esto es pecado. Termina diciendo aquí, hermano, ¿alguno ya casó la lectura para que lea el último parrafito? Sí, aquí está. Diga, hermano. Pero sí, El deber, primer, no, el primer año. el primer ángel. Ah, ya va. Sí. El primer ángel exhorta a los hombres a que teman al Señor. Ahí. Sí, señor. Ah, bueno. Sigue, hermano. El primero exhorta a los hombres a que teman al Señor y le den honra y a que le adoren como creador del cielo y de la tierra. Para poder hacerlo deben obedecer su ley. El sabio dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es la suma del deber humano. Sin obediencia a sus mandamientos, ninguna adoración puede agradar a Dios. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El que aparte sus oídos para no escuchar la ley, verá que su oración misma es cosa abominable. Muy bien, hasta ahí. Ahí termina. Muy bien, hermanos. Entonces concluimos el primer ángel. ¿Cuál es la conclusión que podemos tener del primer ángel para hacer el aborde ya el segundo? Porque estamos ya empezando el segundo ángel. ¿Cuál es la conclusión que sacamos aquí de estos tópicos del espíritu de la profecía, hermano? Que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y cumplir sus leyes, su ley. Muy bien. Porque ¿qué dice el mensaje del primer ángel? Temed a Dios y darle Temer a gloria, Dios. porque su juicio ha llegado. ¿Y qué es temer a Dios entonces, hermano? Amor y respeto. ¿Y qué es ese amor? Obedecer los mandamientos Obediencia. es la primer paso. Muy bien, hermanos. Entonces, para nosotros llegar a cumplir y a dar el mensaje, o sea, para dar el toque certero a la trompeta del primer ángel y que el Señor nos halle listos y haber entendido lo que significa el primer mensaje, hermanos, debemos, primero, entender que hay una ley que para nosotros debe ser el centro, digámoslo así, de nuestra relación con Dios, cumplir su ley, ser obedientes a su ley. O sea, el reflejo de su carácter. Exacto. Reflejar su carácter. Es reflejar su carácter por medio de la fe, ¿verdad? Por la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, si cumplimos su ley, no por amor, sino por miedo, el Señor se desagrada y no va a aceptar nuestra ofrenda. Lógicamente que no vamos a estar sellados con una condición tal. Hermana, quisiera hacer un comentario aquí, ¿verdad? Porque ahorita todo el mundo dice guardar la ley, pero entonces no aceptan el espíritu de profecía. Pero entonces a través de todos los tiempos, bueno, se ha guardado la ley de Dios y se debe guardar la ley de Dios, pero también bajo el contexto del mensaje que estemos viviendo. O sea, aceptando el mensaje y guardando la ley de Dios. Porque es que ahorita rechazan el espíritu de profecía, pero creen que solamente es guardar la ley de Dios, guardar la ley de Dios. Muy bien, es que eso es para... la verdad presente. Hermana Silvia. Pastor. Sí, pastor. Quería de pronto agregar aquí a esta partecita, porque la ley es el reflejo de la obra redentora en nuestras vidas. Exactamente. ¿Sí? O sea, entonces, hablando así, digamos, el pueblo de Israel sale de Egipto, experimenta la redención, ¿sí? Llegan al Sinaí y Dios le da la revelación para que ahora adoren y testifiquen de lo que el Señor había dicho y hecho en ese tramo de la historia, ¿sí? Entonces, lo mismo estamos acá conectados con el tema del paso del Santo al Santísimo, que nos sacó de Egipto y nos metió
por así decirlo, ahora al monte Sinaí. O sea, el lugar santísimo viene siendo para nosotros el monte Sinaí, pero para estar en el monte Sinaí nos sacó de Egipto. Ahora nos redimió, ahí está la redención, ahora nos revela desde el Santísimo, y ahí es donde entonces nosotros debemos reflejar en nuestra vida la redención del Santísimo, ¿sí? De lo que él hizo, de lo que está haciendo y de lo que va a hacer. Por eso yo entiendo, hermana Silvia, como el pastor nos explicó que la fe era toda la plataforma desde el principio hasta el final, entonces debemos vivir de acuerdo a esa fe. Así es. Es que la fe, hermana, la fe es una experiencia. La fe es una experiencia, ¿sí? Entonces, digamos, la fe no es un cabo suelto, ¿no? Ah, la fe de Jesús, la fe, o sea, Sí. pero ¿está suelto acaso o está en el contexto del tercer ángel? ¿Sí? Sí. No, está en el contexto de la experiencia del tercer ángel. Sí. Y allí es cuando todo lo demás cobra sentido, porque los evangélicos también tienen fe y los judíos también tienen fe. Y estamos hablando aquí, ¿sí? Pero ¿cuál es la fe que el cielo aprueba en este tramo? La que está en el contexto de los tres ángeles. Claro. Sí. O sea, Y nosotros hermanita tenemos que Silvia. basar nuestra fe en la verdad presente para el pueblo de Dios al final. Es decir, estamos hablando de esto, de la fe que nosotros tenemos. El mensaje en los tres ángeles, ¿verdad? El mensaje que nosotros debemos estar dando al mundo, porque es un mensaje progresivo que comenzó en 1844. El primer ángel todavía no ha terminado de sonar, ¿cierto? El mensaje no debemos dejarlo de predicar, ¿ya? De vivir, estar preparados para el sellamiento, porque eso es el evento que nos está digamos, embargando a nosotros como adventistas del séptimo día, el estar con el vestido del carácter de Cristo puesto en nosotros, ¿verdad? Por medio de la fe, lógicamente. Entonces, hermanos, esos tres anuncios, por eso son tan importantes para el pueblo final y son la verdad presente para nosotros. Hermana Elsa iba a decir algo. Sí, es que hermanita, Señora, nosotros, mire, si es que nosotros queremos- no vivimos, perdón, hermana. Hermana Elsa y luego la hermana Elsie. Okay. Bueno, hermanita, aquí nos está resaltando la observancia de la ley de Dios, es porque somos el pueblo que debemos resaltar, y el mensaje presente y en este tiempo de los tres ángeles es reconocer a Dios como nuestro creador, reconocer que dependemos es de Él, que existimos es por Él. No podemos desviarnos, porque muchos dicen, no, pero es que nosotros guardamos la ley, pero ¿con qué? No tienen la fe y la confianza de que adoramos y obedecemos es al Dios creador, que la ley resalta y nos hace énfasis, sobre todo en el sábado, de que Él es nuestro creador y es el que merece nuestra adoración, nuestra atención, aunque en el solo hecho de que debemos observar la ley, no lo debemos, a muchos no lo entienden, no lo comprenden. Y dice, y aquí en el anterior capítulo dice que a veces no entendemos porque hay cosas que no alcanzamos a entender, como leímos, que los caminos nuestros no son como los de Dios, que ni aún los profetas que fueron elegidos con un especial espíritu y elección no comprendieron. Por eso nosotros no comprendemos tan bien, pero por eso hacemos estos estudios, para buscar ese entendimiento de que comprender cuál es el verdadero significado de obedecer y la ley. Y obedeciendo la ley es la raíz para que nosotros podamos crecer y seguir y surgir en santidad cada día. Amén. Hermana Elsie. Sí, hermanita, yo quería decir únicamente que si nosotros ahora Se le muteó el micrófono. le indicaba, hermanita, que si es que nosotros ahora no vivimos el primer mensaje
donde está la adoración al Señor, no podemos continuar nunca con el segundo ni el tercero. Tenemos que nosotros vivir este mensaje y nosotros tenemos que dar testimonio de este mensaje y en nuestra vida propia tenemos que dar ese ejemplo para poder nosotros continuar enseñando el segundo y el tercer mensaje, que esa es nuestra misión, ¿no? Proclamar la verdad presente. Está muteado el micrófono, Silvita. Silvia, su micrófono. Ok. En la dinámica de la salvación, queridos hermanos, entendiendo lo que la hermana Elsie acaba de decir, también, hermanos, vemos que el Señor realmente es un Dios de orden, ¿verdad? Y que viene de menos a más. Él primero nos enseñó a través del atrio en sombras. Los israelitas enseñaron en sombras y el Señor vino como el tipo para mostrar lo que ya estaba dado, ¿verdad? El antitipo. Entonces, el tipo era el Cordero, el antitipo es Jesús, ¿verdad? Nosotros creemos, hermanos, que cada vez que el Señor nos quiere dar un mensaje, tenemos que ir avanzando en ese mensaje porque ese mensaje nos va a llevar al otro y al otro. Es más, los mensajes, estos 3 mensajes son simultáneos, hermano. Solamente que fue dado primero el de la hora del juicio porque era lo que se avecinaba en el año 1844, el 22 de octubre, exactamente cayó el comienzo del juicio y simultáneamente prácticamente se dio el mensaje del segundo para que la gente que estaba en Babilonia, que estaba allí en esas iglesias, pudieran salir a formar el movimiento adventista, ¿verdad? Y de una vez le fue declarado el tercero, aunque fue un mensaje inicial. Ahora, hermanos queridos, miren lo que dice acá. Vamos a buscar el movimiento ilustrado en el libro Primeros Escritos. Y seguimos en la lectura allí, porque ya habíamos quedado ayer en la segunda página, el segundo párrafo. Entonces ahora vamos a empezar el tercero, donde dice, luego, hermana, no tengo capítulo. Yo siempre digo el movimiento ilustrado, hermana, está ahí después del primer ángel. El movimiento ilustrado. Dice, luego oí, cierren las micrófonos, por favor, hermana. Luego oí la voz del tercer ángel decir, ha caído Babilonia. Una luz resplandeció sobre... Léelo otra vez, hermana. Léelo otra vez. Parece que es el segundo ángel. Sí, ya estamos en el segundo ángel. Ya entramos al segundo. Luego oí la voz del otro ángel decir, ha caído Babilonia. Una luz resplandeció sobre los abatidos y con ardiente deseo de ver su aparición, volvieron a fijar sus ojos en Jesús. Vi a unos cuantos ángeles conversar con el que había clamado, ha caído Babilonia, y se le unieron para anunciar, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Las voces musicales de aquellos ángeles parecían llegar a todas partes. Una luz excesivamente brillante y gloriosa resplandecía en derredor de aquellos que habían apreciado la luz que se les había sido comunicada. Sus rostros resplandecían con excelsa gloria y exclamaban con los ángeles, aquí viene el esposo. Mientras elevaban armoniosamente el clamor entre las compañías, los que rechazaban la luz los empujaban y con miradas airadas los escarnecían y los ridiculizaban. Pero los ángeles de Dios agitaban sus alas sobre los perseguidos, mientras que Satanás y sus ángeles procuraban rodearlos con sus tinieblas para inducirlos a rechazar la luz del cielo. Allí aparece, hermanos queridos, entonces el fuerte clamor, ¿cierto? El mensaje del segundo ángel. El clamor de medianoche. El clamor de medianoche, se cumple allí la parábola ¿de qué? De las 10 vírgenes, ¿verdad? El clamor de medianoche. Por eso, hermana Silvia, perdón, es que ellos se llamaron adventistas del novio, no del esposo. Es que la traducción allí no ayuda, porque aquí viene el novio, salid a recibirle.
Sí, sí, porque si fuera el esposo ya la iglesia estaría en el cielo, ¿cierto? Exactamente, estamos celebrando ahorita mismo estamos celebrando ¿qué cosa, hermanos? En el cielo. El fin de la boda. Las bodas del Cordero. La boda del Cordero, ¿verdad? El fin de la boda. Entonces, hermanos queridos, de ese pedacito podemos sacar varias conclusiones. Primero, que el mensaje llegó, hermanos, porque es que el primer mensaje ya había habido el primer chasco y el pueblo estaba abatido, ¿cierto? Dice que para dar luz a los abatidos, ¿sí? Para sacarlos de Babilonia. También ese fue el propósito. Aquí en el libro dice, salid de en medio de ellos y apartaos. Vi personas que luchaban para obtener libertad a fin de romper las cuerdas que los ataban. Resistían los esfuerzos que se hacían para atar las cuerdas con más firmeza y rehusaban rechazar los acertos repetidos. Dios está con nosotros. Tenemos la verdad con nosotros. Así decían los que no querían salir, ¿verdad? No se vayan de aquí porque es que Dios está con nosotros. El llamado de Dios para el pueblo, para su pueblo que él quería conformar, era salir de entre ellos, pueblo mío. Vamos a leer el capítulo de Conflicto de los Siglos que nos relata más ampliamente, hermanos, lo mismo. Ahora sí quiero que me ayuden a leer página 346. Vamos a leer. Hacer la concordancia entre estos dos libros, hermanos, ha sido muy enriquecedor para mí. No sé para ustedes, pero creo que ha sido muy saludable. Vamos a leer en el capítulo 22, una amonestación rechazada. ¿Ya? Una amonestación rechazada. Voy a pedirle el favor a la hermana Lilia que nos lea la primera parte, donde dice multitudes que confiaban implícitamente. Bueno, para que no se pierda, vamos a leer en el segundo párrafo, que dice, pero las iglesias en general. Es como la cuarta página de este capítulo. Voy a empezar a leerlo y ustedes van cazando la lectura, ¿está bien? Una amonestación rechazada, capítulo 22. Dice, pero las iglesias en general no aceptaron la amonestación. Sus ministros, que como centinelas de la casa de Israel hubieran debido ser los primeros en discernir las señales de la venida de Jesús, no habían aprendido la verdad. Fuese por el testimonio de los profetas o por las señales de los tiempos. Y luego aquí dice, abajo, multitudes que confiaban implícitamente en sus pastores se negaron a escuchar el aviso y otros, aún convencidos de la verdad, no se atrevían a proclamarlo para no ser echados de las sinagogas. El mensaje de Dios que Dios había enviado para probar y purificar la iglesia, ¿para qué era ese mensaje, hermanos? Para purificar, Probar y purificar la iglesia. Probar y purificar la iglesia, reveló con exagerada evidencia cuán grande era el número de los que habían concentrado sus afectos en el mundo más bien que en Cristo. Los lazos que los unían a la tierra eran más fuertes que los atraían hacia el cielo. Tremendo, hermanos. Prefirieron escuchar la voz de la sabiduría humana y no hicieron caso al mensaje de la verdad destinado a escudriñar los corazones. Al rechazar, miren, ese era el pedazo que yo quería que leyéramos. Al rechazar la amonestación del primer ángel, rechazaron los medios que había provisto Dios para su redención. Entonces, es importante el primer mensaje, hermano. Lo fue para ellos, ¿cierto? Es fundamental. Es fundamental. La base es sólida para todo. Recordemos que hay una visión de la sierva del Señor que vio 3 plataformas, ¿cierto? Y esas 3 plataformas eran el mensaje de los 3 ángeles. Dice, despreciaron al mensajero misericordioso que habría enmendado los males.
que los separaban de Dios. Y con mayor ardor volvieron a buscar la amistad con el mundo. Tal era la causa terrible del estado de mundanalidad y apostasía y la muerte espiritual que imperaba en 1844. ¿Y cómo será que ellos vieran cómo estamos nosotros ahora? ¿Verdad? Dice el capítulo 14, en el capítulo 14, el primer ángel es seguido del otro. ¿Qué dice? ¿Cómo dice el otro? Caída, caída es la gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. La palabra Babilonia deriva de Babel y significa confusión. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. En el capítulo 17 de Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia siendo una mujer virtuosa, símbolo de una iglesia pura, y una mujer vil de una iglesia apóstata. La Biblia, el carácter. Sí. Hasta ahí. Muy bien. Entonces, el Señor vio de vital importancia, ¿verdad? En ese momento, primero dar luz a los abatidos, ¿cierto? Porque se habían chasqueado ya con la fecha que colocaron al comienzo. Luego, entonces, viene el segundo mensaje, sacarlo de Babilonia, ¿cierto? Y el Señor lo que anhelaba era que su pueblo fuera purificado, emblanquecido y probarlos. Eso dice en la página 243 de este libro, Primeros Escritos, dice que el Señor lo que quería era purificar, emblanquecer y probar a su pueblo. Porque los que soportan esta amarga prueba obtendrán la victoria eterna. Siempre el Señor, hermanos queridos, anhela hacer esto con su pueblo, purificar, emblanquecer y probar. Ahora, otra cuarta cosa que el Señor quiso hacer era mostrar su equivocación y llevarlos a estudiar más profundamente, hermanos, las Escrituras. Ellos se equivocaron en esa apreciación porque era el propósito de Dios probarlos, hermanos. Y ayer estudiamos que el propósito de Dios al probar a su pueblo era ver qué movía al pueblo, qué era lo que movía al pueblo. Si era el amor por él o era solamente el miedo a lo que venía, a la venida de Jesús, al juicio, a todo esto, ¿verdad? O era amor realmente por su Salvador. Entonces, siempre el Señor busca probar a su pueblo, hermanos, porque anhela que ellos o que nosotros anhelemos más que nada a Él. Dice, el tiempo se había cumplido, pero ¿dónde estaba el Salvador? Ellos lo habían perdido. Es decir, su fe fue probada, ¿cierto? ¿Dónde han puesto al Salvador? Recuerden que los discípulos también fueron probados en ese aspecto. En el mismo capítulo que estamos leyendo, hermanos, de Primeros Escritos, el Movimiento Adventista Ilustrado finaliza diciendo lo siguiente. Vi que el chasco de aquellos que creían en la venida del Señor en 1844 no igualaba al que sufrieron los primeros discípulos. Que es lo mismo que será, que ha sido hecho lo mismo que será, y no hay nada nuevo debajo del sol. Para ellos fue un gran chasco, pero para los discípulos de Jesús, cuando Jesús muere en la cruz y cuando ellos ven que sus expectativas con respecto al Mesías que venía a librarlos del yugo opresor de los judíos no se cumplió, hermanos, dice que eso fue mayor para los discípulos que para los de 1844. Dice, la profecía se cumplió en los mensajes del primer ángel y el segundo. Estos fueron dados a su debido tiempo y cumplieron la obra que Dios quería hacer por medio de ellos.
¿Cuál era la obra que el Señor quería hacer por medio de estos dos mensajes, hermanos? Purificarlos, prepararlos. Primero, ya dijimos, dar luz a los abatidos. Segundo, sacarlos de Babilonia, ¿cierto? Tercero, a través de esto, purificarlos, emblanquecerlos y probarlos. Y cuarto, mostrar la equivocación al llevarlos a un estudio más profundo de las Sagradas Escrituras. Ahora, hermanos, ¿dónde quedó todo este proceso? Todo este andamiaje que el Señor quiso hacer desde que comenzó la hora del juicio. ¿Dónde ha quedado? ¿Cómo vamos nosotros? ¿A dónde estamos llegando? ¿Qué piensan ustedes? Nos falta mucho para nuestra preparación y entender para que no sea un chasco también para nosotros, que no seamos chasqueados ahora nosotros también. Debemos entender y estudiar y practicar para que Dios pueda hacer su obra en nosotros. Muy bien, hermana Lilia. Puede hablar, hermanita Lilia. No fui yo, hermanita, no sé quién. ¿Quién dijo que puede hablar? Hermanita, bueno, yo lo que veo, hermana, es que los chascos son zarandeos. Es que la palabra chasco deberíamos un poquito entenderla mejor como un zarandeo. Cada ángel tuvo un zarandeo y probó al pueblo, y unos a la derecha y otros a la izquierda. Hoy estamos en el zarandeo del tercer ángel y está haciendo lo mismo con el pueblo de hoy que lo que hizo el primer ángel en el pueblo de aquel tiempo. Así es, pastor. Por eso en el quinto lugar tenemos probar los corazones, ¿sí? El zarandeo lo que produce, hermanos, es que el Señor haga él mismo, ¿cierto? Él mismo haga separación entre la cizaña y el trigo a través de sus ángeles. Entonces, vamos a estudiar un poquito y terminamos con esto. Lo que el Señor nos quiere hablar para el pueblo de hoy. Estamos a punto, hermanos, de terminar la obra del primero y segundo ángel, totalmente su cumplimiento. Ahorita lo vamos a estudiar un poquito. Ya vamos a terminar con esto, ¿verdad? Y empezar a dar el fuerte pregón. Entonces, el mensaje final de Dios. Vamos a irnos allá. Vamos a irnos al capítulo 39. Al capítulo 39 del libro Conflicto de los Siglos. El mensaje final de Dios. Espera un momentico. Antes de llegar allá, voy a leer algo que no quiero dejar pasar por alto. En el capítulo 3, una amonestación rechazada. ¿Cuál fue el origen de la gran apostasía? ¿Cómo empezó a apartarse ¿Cómo empezó la iglesia a apartarse de la sencillez del evangelio? Dice, conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo. Así empezó todo, ¿sí? Para aumentar el número de convertidos, se rebajó el nivel de la fe cristiana y el resultado fue que una ola de paganismo anegó la iglesia, trayendo consigo sus costumbres y sus prácticas y sus ídolos. Una vez que la religión cristiana hubo ganado el favor y el apoyo de los legisladores seculares, fue aceptada nominalmente por multitudes, pero mientras éstas eran cristianas en apariencia, muchos permanecieron en el fondo paganos que seguían adorando sus ídolos en secreto, adorando sus ídolos en secreto. No ha sucedido esto en casi las iglesias que se llamaron protestantes. Cuando murieron sus fundadores que poseían el verdadero espíritu de la reforma, sus descendientes se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. Estamos pasando un tiempo así, hermanos. Vemos que nuestra causa se ha transformado, digámoslo así. Se ha dado nueva forma a la causa. Mientras se asentían ciegamente al credo de sus padres, se negaban a aceptar cualquier verdad que fuese más allá de lo que ellos veían. Los hijos de los reformadores se alejaron mucho de su ejemplo de la humildad y la abnegación y renunciaron al mundo.
Así, la simplicidad primitiva desaparece. Una ola de mundanalidad invade la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Estamos evocados, hermanos, a una situación muy parecida a la que se viene narrando en este momento, cuando la amonestación fue rechazada, ¿verdad? Nosotros creemos, hermanos, que estamos en la apostasía omega, la apostasía final. ¿Cuándo fue que estudiamos ese tema? Hace 2 días, ¿verdad? Y estamos también viviendo simultáneamente, hermanos, el zarandeo y el sellamiento, que va a ir de menos a más, ¿cierto? Que va a ir aumentando porque es un proceso. Ahora, queridos hermanos, vamos ahora sí al capítulo 39, el mensaje final de Dios. Hermana Elcita puede empezar a leer. Y después de estas cosas vi a otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria, y clamó con fortaleza en alta voz diciendo: caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas las aves sucias y abominables. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis partícipes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Estos versículos señalan un tiempo en el porvenir, cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho en el segundo ángel del Apocalipsis 14:8, se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen a Babilonia, desde que ese mensaje fue proclamado por primera vez durante el verano de 1844. Se describe aquí la terrible condición en que se encuentra el mundo religioso. Cada vez que la gente rechace la verdad, habrá mayor confusión en su mente y más terquedad en su corazón, hasta que se hunda en temeraria incredulidad. En su desafío de las amonestaciones de Dios, seguirá pisoteando uno de los preceptos del decálogo hasta que sea inducida a perseguir a todo lo que consideran sagrado. Se desprecia a Cristo cuando se manifiesta desdén hacia la palabra y hacia su pueblo. Conforme vaya siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo en la iglesia, irán desapareciendo las vallas impuestas al corazón carnal, y la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. La creencia en las manifestaciones espiritistas abren el campo a los espíritus seductores y a las doctrinas de demonios, y de este modo se dejarán sentir en las iglesias las influencias de los ángeles malos. Se dice de Babilonia con frecuencia al tiempo en que está presentada en esta profecía: sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de estas maldades. Apocalipsis 18:5. Ha llenado la medida de sus culpas y la ruina está por caer sobre ella. Pero Dios tiene aún un pueblo en Babilonia, y antes de que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y que no tengan parte en sus pecados ni en sus plagas. De ahí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo alumbrando la tierra
y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. Al mismo tiempo que este mensaje se oye, el llamamiento, salid de ella, pueblo mío, estas declaraciones unidas al mensaje del tercer ángel constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Muy bien. Hasta ahí, hermanita Elsa. Muy bien, ahí vemos, hermanos queridos, cuál es el mensaje final de Dios para el mundo, ¿verdad? Y también para el pueblo de Dios. ¿Está bien? Entonces, ¿qué debemos resaltar, hermanos queridos, de este mensaje? ¿Qué debemos resaltar? Ser conscientes en el pecado que se encuentran las iglesias, porque están aceptando las doctrinas de los demonios y se está viendo, nosotros estamos ahí, Dios quiere que salgamos para no pertenecer, para que no caigan a nosotros esos juicios, porque el Señor va a destruir el pecado, y si nosotros estamos cerca a los pecados y estamos untados de esos pecados, pues vamos a ser partícipes de eso. Por eso debemos... Tengamos en cuenta, hermanos, que tenemos hoy un conflicto. El conflicto es un conflicto mental, ¿cierto? Ya no nos están persiguiendo físicamente, pero la persecución para nosotros en este momento realmente es una persecución espiritual. El diablo ha bajado a hacerle la guerra al remanente fiel, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, hermanos queridos, la lucha no es fácil, ¿verdad? El tiempo en que vivimos es un tiempo demasiado difícil, pero la voz de cada siervo, de nosotros como sus siervos, debe ser levantada para denunciar los pecados de la gran Babilonia y llamar al arrepentimiento a los pecadores. No podemos quedarnos indiferentes ante la situación y decir, uy, sí, es que la iglesia se ha dejado permear por el vino de Babilonia. Esto no es mentira, eso es cierto, ¿verdad? Pero, hermanos queridos, el llamado de Dios para nosotros hoy día no es a mirar cómo está la iglesia, sino a mirar cómo estoy yo y qué puedo hacer para ayudar, alertar a mi iglesia y también, hermanos, claro, dar el evangelio a la gente que se está perdiendo afuera. David iba a decir algo. No. ¿No? ¿Quién iba a hablar? Hermano Armando. Hermana Silvia. Señor. Es muy importante porque en la lectura decíamos y leíamos que el mensaje del segundo ángel fue proclamado por primera vez. Sí. Dice que el mensaje del primero y segundo ángel fueron proclamados por primera vez durante el verano de 1844. Y fueron proclamados porque estos mensajes tuvieron un cumplimiento. ¿Cierto? Tuvieron un cumplimiento. Y tuvieron ese cumplimiento para levantarse, o más bien para dar lugar al mensaje del tercer ángel. Y el mensaje del tercer ángel se constituye en la prueba y en el medio que Dios tiene para purificar a su pueblo de este tiempo, del tiempo del lugar santísimo, del periodo del lugar santísimo. De esa manera lo entiendo, hermana. Ahora, lo que usted menciona con relación a este asunto también es que nosotros no debemos estarnos lamentando y quejándonos y mucho menos abandonar a la iglesia, al pueblo del cual estamos haciendo parte. El llamado es a que, como menciona la hermana, es darnos el espacio, el modo y el tiempo y el lugar para ilustrar a los otros hermanos, y para ilustrar a la iglesia en cuanto a estos asuntos. Porque es que eso es lo que ha venido pasando. Esa es mi apreciación.
que nosotros no hemos comprendido, no hemos entendido lo que ha venido sucediendo en nuestra iglesia y en nuestra vida y con nuestra vida. Entonces, entendiendo todos estos asuntos, cada uno de nosotros individualmente debemos tomar posición con relación al mensaje que Dios nos ha dado para este tiempo. Sí, aquí luego en este capítulo dice que va a haber una crisis terrible que llegará al mundo y estamos en esta crisis, hermanos. Unidos los poderes de la tierra para hacerle guerra a los mandamientos de Dios. Nosotros ya vemos, hermanos, cómo el diablo a través de la crisis climática que se ha inventado el diablo, ¿cierto? Están queriendo someter a la raza humana bajo sus propios criterios para pisotear finalmente todo lo que tiene que ver con la ley que Dios ha colocado para beneficio del hombre. Decretarán que todos los hombres, grandes, pequeños, ricos y libres, y siervos y esclavos, se conformen a las costumbres de la iglesia y al falso día de reposo. Ahí para allá vamos, ¿verdad? Todos los que se niegan a someterse serán castigados por la autoridad civil y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Esa es la proyección que tenemos en la tierra. Por otra parte, la ley de Dios que impone el día de reposo del Creador, que exige la obediencia, amenazada con la ira de Dios a los que violen los preceptos, porque Dios también, o sea, el diablo tiene sus amenazas, pero Dios también, hermanos, Dios también tiene su amenaza para aquellos que sigan pisoteando y violando su ley. Pero dice que dilucidado este asunto así, cualquiera que pisotee la ley de Dios para obedecer una ordenanza humana recibe la marca de la bestia. Acepta el signo de sumisión al poder al cual prefiere obedecer en lugar de obedecer a Dios. Llegamos al punto crucial, hermanos, la obediencia, ¿verdad? En el Génesis, nosotros vemos que el Señor creó un árbol y lo puso en la mitad del huerto, ¿cierto? Y ese árbol era la piedra de toque, digamos así, o el referente de obediencia entre Dios y su creación, entre Dios y sus criaturas hechas a su imagen conforme a su semejanza. Y estaba en toda la mitad del huerto, hermanos. ¿Qué está ahorita mismo? En el cielo, en el lugar santísimo y en el arca del pacto. Su ley, ¿verdad? Su ley. Y en toda la mitad de la ley se encuentra el cuarto mandamiento de Dios, porque es la señal de obediencia final del pueblo de Dios, así como fue para Adán y Eva, el árbol, también para nosotros se constituye la señal de obediencia entre Dios y su verdadero pueblo. Y aquí dice lo siguiente: pero nadie sufrirá la ira de Dios antes que la verdad haya sido presentada a su espíritu y a su conciencia, y que la haya rechazado. O sea, Dios siempre tiene tiempo para darnos y misericordia para ofrecernos. Ha sido así, hermanos. ¿Cuánto llevamos predicando estos mensajes? 178 años. Y todavía, hermanos, todavía no hemos sido salvos, como dice. Hay muchas personas que no han tenido jamás oportunidad de oír las verdades especiales para nuestro tiempo. La obligación de observar el cuarto mandamiento no les ha sido jamás presentada bajo la luz verdadera. Aquel que lee, porque nosotros estamos presentando el sábado como un rudimento antiguo. No estamos presentando el sábado como parte de la salvación de verdad, hermanos, tanto en la vivencia como en la forma de presentar el sábado, ¿cierto? Aquel que lee los corazones y prueba todos los móviles no dejará que nadie que desee conocer la verdad sea engañado en cuanto al resultado final de la controversia. El decreto no será impuesto estando el pueblo a ciegas. Por eso, hermanos, los que esperan decreto de muerte ahorita están lejos, porque es que el pueblo todavía está a ciegas. Cada cual tendrá la luz necesaria para tomar una solución consciente, tanto los que están en Babilonia todavía
como los mismos que estamos en la iglesia, hermanos, y que no hemos entendido la verdad del mensaje de los tres ángeles. Dice, el sábado será la gran piedra de toque de lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no lo sirven. Es decir, se terminará o se hará el clímax del gran conflicto. Los que son de Dios y los que son de Satanás. Los que le sirven al Señor y los que no. Los que están de parte de la verdad y los que están de parte del error. Los que están de parte del emisario, de los emisarios del diablo y los que están de parte de los emisarios de Dios. Hermanos queridos, el mensaje del Señor es contundente. Las verdades que tenemos que estudiar son grandes, hermanos. Estábamos estudiando en estos días cómo la iglesia tiene un mensaje que dar, y es el mensaje de la salvación a través de los tres ángeles, que empezaron en 1844, que no han concluido ninguno de los tres, y esperamos darle el tercero, hermanos, pero ni siquiera, déjenme decir, hermanos, que ni siquiera habíamos comprendido. Por eso la lección de escuela sabática nos abrió el panorama y nosotros estamos volviendo a cavar profundamente. Dice que debemos cavar en pro de la verdad como en una mina para encontrar las verdades más profundas que todavía no nos han sido reveladas de parte de Dios, no porque Él no quiera, hermanos, sino porque nosotros no lo buscamos, no oramos, no ayunamos, y así el Señor no puede hacer nada con su iglesia. Debemos estar en ayuno, oración y el estudio de la palabra. Señor. Sí, esto vale la pena que recordemos que el mensaje del primer ángel empezó con su fuerza. El mensaje inicial, obra y mensaje inicial del primer ángel empezó en 1833, después de la caída de las estrellas. Y se va en el tiempo por 10 años hasta la primavera de 1844. 10 años sonaban las trompetas anunciando el juicio, 10 días se anunciaba el juicio, 10 años el Señor permite que el mensaje del primer ángel resuene en todo el mundo conocido. Luego el segundo ángel comienza durante 6 meses, la primavera de 1844, al 21 de octubre de 1844. Vea que yo estoy analizando lo especial que es la diagramática de Dios. Y es que el mensaje empezó el 21 de marzo del segundo ángel y termina el 21 de octubre. Porque el 22 de octubre comienza a sonar el mensaje del tercer ángel. Y desde el 22 de octubre de 1844 hasta nuestros días está el mensaje del tercer ángel, obviamente unido como un solo paquete, los tres mensajes. Entonces, esa es la dinámica. No comienza en 1844 el primero, sino el tercer mensaje y va hasta que se acabe el tiempo de gracia unido. Muy bien, hermanos. ¿Entendimos esta dinámica del Señor? El Señor nunca nos deja sin que esto ocurra. ¿En qué iglesia aparece estos 10 días? ¿Cuándo comienza su... ¿Cuándo? Filadelfia. En Filadelfia, ¿verdad? La trompeta empieza en Filadelfia a sonar 10 años, 10 días. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios empezara a prepararse para los tres ángeles, ¿cierto? Para el anuncio con poder del juicio, ¿ya? Que ya fue dado realmente en ese proceso de 1843 y 1844. Muy bien, hermanos, vamos a orar para terminar nuestro estudio de esta mañana. Hay mucho que estudiar, hermanos queridos. Qué bueno que hayamos podido hacerlo durante esta semana. Hemos tenido el privilegio de que el Señor nos ayude a estudiar y esperamos, hermanos queridos, que sigamos cavando en la mina. Oremos. Cariñoso Padre, Dios de amor, Dios de misericordia, ten piedad y ten misericordia de nosotros, Señor. Estamos viviendo un tiempo donde lo que tenga que estar sacudido será sacudido, Señor.
Estamos viviendo en la gran apostasía final. Estamos viviendo en el tiempo del zarandeo, donde la zaranda se está moviendo más duramente. Y estamos viviendo también, Señor, en el último tiempo del sellamiento. Señor, qué momento solemne nos está tocando vivir. Ayúdanos a estar a tono, Señor, con el mensaje. Ayúdanos, Señor, a tener claro los mensajes del primero, segundo y lógicamente, Señor, para alumbrar la tierra con tu gloria, uniéndonos nuestra voz al mensaje del segundo ángel, Señor, que va a iluminar la tierra con tu gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor. No nos dejes en este mundo frío y horrible. Queremos estar contigo en el reino de los cielos. Gracias, Señor, por escucharnos en esta mañana. Bendícenos en el día de preparación. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. 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 Muchas gracias, hermanita.